Vamos, ese canto fue cierto, la vida vale más y más solo por Él, ¿verdad? Recuerdo a los 19 años, viviendo una vida perdidamente en California. Mis papás no sabían qué hacer conmigo y por fin encontraron una iglesia y el pastor, que es mi pastor en California, mi primer pastor, él vino a mi casa y me invitó a la iglesia. Fuimos a la iglesia, escuché un mensaje que se titulaba Hay un infierno. Y yo recuerdo estar en la banca y tener un temor de ir al infierno y recibir a Cristo. Y cuando yo recibí a Cristo, todo cambió, ¿verdad? Y ese canto me encanta. La vida vale más y más solo por Él, ¿verdad? Y ahora tengo un propósito en la vida y todos nosotros que somos hijos de Dios tenemos un propósito. Estuve en mi oficina y dije, no me voy a poner nervioso, no me voy a poner nervioso. Y estoy aquí y ahora estoy bien nervioso. Pero quiero agradecer primeramente a nuestro pastor Andy Gómez. Lo amamos, yo y mi esposa, mi hijo. Estamos apreciados por usted. Lo apreciamos mucho, a la hermana Gómez, a la familia Gómez. Oramos mucho por ellos. Y gracias, pastor, por ser un líder espiritual en mi vida. Gracias a esta iglesia, igualmente, a cada hermano que hace parte de esta iglesia. Los amo. Yo llegué en 2011 y en 2011 fui entrenado aquí, sigo siendo entrenado aquí, conocí a mi esposa aquí, ahora mi hijo nació aquí, y todo aquí, conocí a mi esposa, todo ha sido aquí esta iglesia. En otras palabras, ustedes han sido mi hogar espiritual, y gracias por ser buenos conmigo, con mi familia. Y los amo, y no solamente por ser parte de la familia de Dios, pero por ser amigos. Eso los aprecio cada uno de ustedes. Si en una ocasión tal vez me he comportado mal con él, que trato de no, pero todos somos imperfectos, ¿verdad? Pido perdón, pero mi objeto al final del día es llegar a la iglesia y ser bendición a cada uno de ustedes y servir. Y los amo, ¿verdad? Todo esto vamos a 2 Timoteo capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 3, y quiero ver allí un pasaje, una palabra en el versículo 14. La palabra de Dios dice lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Quiero que noten esa palabra, persiste tú en lo que has aprendido. He titulado este sermón, Persiste en lo que has aprendido. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por lo bueno que has sido conmigo, Señor, llamándome al ministerio, Señor. Por gracia estoy aquí, no merezco estar. Hay miles de hombres que son más dignos y son más capaces que yo de estar aquí, Señor. Pero, Señor, gracias por darme el privilegio de estar aquí atrás de este púlpito, servir bajo el gran líder que tenemos, el pastor Gómez, Señor. Bendice, Señor, el mensaje. Yo sé que es de usted me lo dio en el lugar secreto, Señor. Ahora que sea bendición a la iglesia, se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra persiste viene de la palabra persistir, que significa mantenerse firme o constante en algo. La palabra persiste en este pasaje viene de la palabra griego, que es la palabra meno, que significa estés permaneciendo. La gramática de la palabra es un verbo presente activo imperativo. En manera para entender lo que significa esto es que uno tiene que hacerlo, es un verbo, toma acción. El hecho de permanecer o persistir en algo es una acción que cada uno de nosotros tenemos que hacer. El persistir en nuestra lectura bíblica es una acción, toma el hecho de acción para obtener la bendición que viene de leyendo su palabra. Uno no puede esperar que Dios le hable si no se mete en su palabra. Si pasa toda la semana en la tele, en YouTube, en Facebook, trabajando y dice, es que no tengo tiempo para leer la palabra, no espere ver resultados espirituales, porque no es constante en esto, no persiste en lo que había aprendido. El persistir en ganar almas es una acción que toma movimiento. Uno no puede ir a ganar almas sentado en la sala de su casa los sábados, ¿verdad? Uno no puede ir a ganar almas sentado mirando caricaturas los sábados ahí en su casa. Es una acción, toma el persistir en lo que hemos aprendido. El hecho de que este verbo está en el modo presente es que tiene que hacerlo hoy, mañana y el día siguiente, día tras día. Para entender este pasaje en el idioma griego, que significa meno, Pablo le está diciendo a Timoteo, tú tienes que persistir. Timoteo, persistir y persistir y persistir y persistir en lo que has aprendido.
Hay diferentes verbos en la palabra de Dios. Por ejemplo, el bautizo. El bautizo es un verbo que solamente se hace una vez, ¿verdad? Pero aquí es un imperativo que dice, tienes que persistir y persistir y persistir, ¿verdad? El hecho de que este verbo está en el modo presente es que tienes que hacerlo hoy, ¿verdad? El modo imperativo de presente, el verbo está en el modo imperativo presente, se emplea para dar órdenes que han de cumplirse inmediatamente en el momento que se habla. O cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, persiste tú, le está diciendo que en este momento tienes que persistir, ¿verdad? Es decir, posee un carácter simultáneo, no sé cómo dice la palabra muy bien, pero que se tiene que hacer no importando las otras prioridades. Yo entiendo que todos aquí estamos ocupados, la mayoría de nosotros tenemos trabajos, uno de los que estamos aquí tal vez tenemos 2 trabajos, tenemos estudios, responsabilidades, pero esas cosas no son una excusa para no persistir en la palabra de Dios, para persistir en lo que hemos aprendido. ¿Tiene mucho trabajo? Yo entiendo, todos nosotros tenemos mucho trabajo, pero tienes que seguir persistiendo en la palabra de Dios. ¿Tienes problemas financieros? Tienes que persistir en tu dar y venir a la iglesia. Sabes que el otro día me encontré un hermano que tiene mucho tiempo que no ha venido a la iglesia. Y yo le dije, hermano, ¿dónde has estado? Y él me dice, es que tengo un montón de problemas financieros. Y en mi mente yo digo, bueno, eso sería una razón para seguir persistiendo en la iglesia, seguir agarrando la palabra de Dios para que Dios te ayude con tu problema, ¿verdad? Pero el problema con muchos cristianos es que no persisten en lo que han aprendido, ¿verdad? Nunca es una excusa en no persistir las responsabilidades. Yo entiendo, yo tengo biles que se pagan al final del mes, yo tengo una esposa que tengo que cuidar, yo tengo un hijo, todos nosotros tenemos esa responsabilidad, pero no cabe excusa, eso no es una excusa para no persistir en lo que hemos aprendido. El persistir, ¿estás desanimado? Bueno, persiste en la oración. ¿Estás afanado? Bueno, persiste en lo que has aprendido. El persiste que Pablo le amonesta a Timoteo aquí era que tenía que hacerlo hoy, al momento, en medio de la batalla. Yo entiendo, todos tenemos batallas. Si no ha pasado por una batalla, tarde o temprano va a venir la batalla en su vida, pero tenemos que seguir persistiendo. Tiene luchas, dificultades, desánimos. Le dice Pablo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido. Pablo, como un general militar, le da órdenes a Timoteo como un soldado. Aquí es interesante cuando leemos esta carta, primera de Timoteo, segunda de Timoteo. Pablo no le habla a Timoteo de una manera suave, le habla como un general militar y le da órdenes a Timoteo como soldado. No le habla a Timoteo de una manera para atraer a aquellos flores liberales que por todos se molestan. Le habla de una manera que le amonesta en la manera militar. Dice, pero tú persiste en lo que has aprendido. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo, allí un pasaje anterior y versículo 3. Y lo miro de lo que, para que miremos de lo que estoy hablando en la forma militar que Pablo está hablando a Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 3 le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Verdad? Aquí le está diciendo, mira, Timoteo, tú vas a sufrir penalidades, tienes que sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y después, versículo 4, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo no está escribiendo esta carta a Timoteo como una carta suave, una carta ligera. Le está hablando duro como un general dando órdenes a un soldado. Y yo leyendo esta carta en esta manera dura que Pablo le habla a Timoteo, yo digo, pero ¿por qué le habla así a Timoteo? Bueno, hay una razón. Miremos capítulo 3, versículo 1. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 dice la palabra de Dios ahí lo siguiente. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujerías cargadas de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento
de la verdad. Qué ejemplo de tiempos peligrosos contra el cristianismo, contra la iglesia que Pablo le describe a Timoteo aquí. Se pareciera como si Pablo estuviera hablando de nuestros tiempos. Pablo le habla duro a Timoteo porque él sabía que iban a llegar tiempos donde ya no iban a sufrir la sana doctrina de la palabra de Dios, ya no iban a amar la palabra la verdad de la palabra de Dios, donde la gente ya no sufrirá la predicación de la palabra de Dios, donde en vez de gritar amén con el pastor, iban a gritar cárcel, cárcel a ese hombre que está predicando contra mi pecado. Le habla duramente porque hay un propósito atrás de la manera que le habla a Timoteo. Sabes que en Florida hicieron un bill que se llama Don't Say Gay Bill. Voy a tener cuidado porque tengo mis dudas de YouTube y su agenda, pero este bill pone en acción si uno le dice gay a un homosexual, el homosexual te puede demandar y poner en la cárcel. Esto no solamente afecta a gente regular, pero afectaría a pastores que se levantan contra ese pecado. Por si un homosexual escucha, puede demandar y decir, ese predicador está hablando odio, y lo puede demandar. Tiempos peligrosos en que estamos viviendo. Ahora, todo esto que estamos viviendo, sin duda, fue en parte por pastores, líderes, iglesias cristianos que no persistieron en lo que habían aprendido. El día de hoy, iglesias que se paraban a un tiempo atrás como bautistas fundamentales, hoy son iglesias liberales, o si no, han implementado filosofías liberales sin el nombre bautista. Pastores que en un tiempo atrás venían al púlpito con el fuego de Dios por haber caminado con Dios, trayendo la palabra de Dios, predicando contra el pecado, pero el día de hoy se paran atrás de un púlpito sin traje, sin corbata, con un mensaje barato, sin convicción. Hermanos que en un tiempo atrás venían a la iglesia hambrientos por escuchar la palabra de Dios, decían, Señor, tengo que ir a la iglesia porque allí se predica la palabra de Dios. Hermanos que en un tiempo decían, yo quiero de Dios, necesito de Dios para mi familia, para mis hijos. El día de hoy vienen a la iglesia apáticos, enfriados, desnutridos con su mente en la novela, en el negocio, con sus propias prioridades. ¿Qué ha pasado el día de hoy? ¿Por qué nuestros jóvenes, en vez de mirar a siervos y soñar de un día ser un predicador que Dios use grandemente, hoy sueñan con tener negocios, que sueñan con tener sus propias carreras, que sueñan de tener sus propias metas mundanas, que en realidad es una mentira de Satanás, que los va a alejar más y más de los caminos de Dios? ¿Qué ha pasado con nuestras iglesias? Simple y sencillamente no persistieron en lo que habían aprendido. Siguieron otras enseñanzas que tarde o temprano los destruyó. Y si no tenemos cuidado y no persistimos en lo que hemos aprendido, eso pasará a nosotros igual. Tantos hermanos que han venido a la iglesia y se han escuchado buena predicación, han escuchado buena enseñanza, el día de hoy no están en la iglesia, sus vidas destruidos. Deseando llevar el tiempo para atrás y estar cuando estaban en los caminos de Dios y ya no pueden porque sus hijos están destruidos, sus matrimonios rotos. ¿Qué ha pasado? No persistieron en lo que habían aprendido. En nuestro pasaje miramos el consejo de Pablo a Timoteo. Vamos para atrás a 2 de Timoteo, versículo 14, y miramos este pasaje una vez más. Otra vez dice, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esta noche, querida iglesia, quiero darle 3 áreas de importancia que como iglesia debemos persistir constantemente en nuestra vida. Si hemos de tener victoria a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldados, debemos de persistir en lo que hemos aprendido. Número 1, persiste en la oración. Persiste en la oración. Vamos a Isaías 56, versículo 7. Isaías 56, versículo 7, persiste en la oración. Isaías 56, versículo 7 dice lo siguiente, la palabra de Dios, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Sí, Dios quería que su templo, su casa, será llamada casa de oración para que todos los pueblos a través del mundo, cuando miren la casa de Dios, digan, esa casa es casa de oración.
En Jeremías 7, versículo 11, vamos a Jeremías capítulo 7, versículo 11, y aquí miramos otro pasaje, y ahorita vamos a ir a Mateo 21 y vamos a mirar este versículo que nuestro Señor Jesucristo menciona en Mateo 21. Jeremías 7, 11 dice la palabra de Dios: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual también yo la veo. Perdón, le voy a leer otra vez. Esta es cueva de ladrones delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí también yo la veo, dice Jehová. Esta casa que Jehová había designado para ser casa de oración, aquí en Jeremías dice, es una casa de ladrones. Y ahora vamos a mirar Mateo 21 y vamos a mirar lo que dice nuestro Señor Jesucristo sobre este pasaje. Mateo 21, versículo 12, mira lo que dice la palabra de Dios. Y entró Jesús en el templo, Mateo 21, 12. Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los campistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí la casa de Dios era llamada casa de oración porque Jesús entra aquí al templo y mira que están haciendo un show de la casa de Dios, están haciendo un escándalo de la casa de Dios y se le mete el celo y dice, mi casa nunca era el propósito de ser todas estas cosas, era de orar. Mi casa será llamada casa de oración. Una tristeza en mi vida es los amigos que en un tiempo en los dormitorios de Hios, recuerdo, orábamos juntos, soñábamos con hacer algo grande para Dios, levantar iglesias grandes para Dios, predicar en las conferencias de jóvenes, de fuegos, de pastores. Yo recuerdo esos días de Hios cuando con esos amigos nos orábamos y soñábamos y decíamos, vamos a hacer algo grande para Dios. Cómo orábamos que Dios hiciera algo grande con nosotros y íbamos a nuestras rutas y llenábamos esos autobuses. Y cómo nos retábamos que yo voy a traer más gente que tú, yo voy a tener 2 buses, yo voy a tener 3, y nos retábamos siempre. Cuando uno traía un bus, le hacía chiste y le daba burla porque el otro traía 2. Siempre nos retábamos en el colegio y soñábamos juntos. Y le voy a ser honesto, yo amo a Hios. Hay amigos que el día de hoy están pastoreando y siguieron el buen camino. Tengo pastores, amigos de mi edad que están pastoreando en Oklahoma, Florida, California, Hios. Yo amo y han entrenado varones de Dios por muchos años. Pero también había otro grupo de amigos que soñábamos juntos, que el día de hoy ya no están en la iglesia. Yo digo, ¿qué pasó? No persistieron en la oración. Comenzaron a creer que el ministerio se corría en su propia fuerza, en su predicación, en su talento, y se olvidaron de orar al Dios que nos usó. Si no tenemos cuidado, hermanos, comenzamos a venir a la iglesia, comenzamos a hacer el ministerio en nuestra propia fuerza, en vez de orar y caminar con Dios y agarrar el fuego de Dios para hacer nuestro ministerio. Si no tenemos cuidado, olvidamos al Dios que hace esos milagros. Y comenzamos a ver resultados de hombre en vez de resultados de Dios en nuestros ministerios. ¿Qué pasó con esos amigos? No persistieron en la oración. Y es una tristeza porque soñábamos juntos. Íbamos a hacer iglesias grandes juntos, pero el día de hoy no están. El día de hoy hay pastores que han dejado de orar fervientemente. Las iglesias han parado de poner la importancia en la oración. Se ve juntas de oración vacías. Nadie llega a la junta de oración, pero tiene actividad la iglesia y totalmente llenas. Todos llegan a las actividades. ¿Qué pasó? Y esperamos que Dios haga algo grande en nuestro ministerio, en nuestra vida, en nuestra familia, pero hemos parado de orar y Dios no puede obrar en nuestras vidas si no caminamos con Él. Después nos preguntamos qué ha pasado con nuestras iglesias. ¿Por qué ya no se mira el fuego de Dios en nuestros corazones? Ya no se mira el poder de Dios en nuestros ministerios. ¿Qué pasó? No persistieron en la oración. No persistieron en la oración. ¿Sabes que la marca principal de la iglesia primitiva, de por qué fue tan próspera en el evangelio, fue porque ellos fueron llenos del Espíritu Santo? Yo le leo Hechos 1:8 porque la tengo aquí. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
El poder de Dios vino a sus vidas por el Espíritu Santo. Dios les dio su poder por su persistir en la oración. Ahora vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y vamos a mirar un ejemplo de esta iglesia primitiva que perseveraba en oración y por qué Dios la usó tremendamente. Hechos capítulo 2, versículo 44, dice la palabra de Dios lo siguiente. Hechos 2, 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y preservando unánimes cada día en el templo, recuerde, preservaban en el templo. El templo era llamada casa ¿de qué? De oración. Y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ellos estaban preservando unánimes cada día en el templo, en la casa de oración. Para ellos era importante la oración. Y miramos el resto de esa historia, cómo Dios usó a esta iglesia para trastornar todo el mundo entero. ¿Queremos ser usados por Dios? Sí. Entonces persiste en la oración. Camina con Dios. Que Él te llene de su Espíritu Santo. ¿Cómo nos hace falta orar? Nos hace falta pasar tiempo en el lugar secreto. Trabajamos y trabajamos, pero los resultados no salen como deseamos y nos engañamos a nosotros mismos, porque al final del día no hacemos las cosas en el poder de Dios y decimos, bueno, de todos modos todo salió bien, ¿verdad? Hubo gente que vino, hubo unos salvos allí y gloria a Dios por la gente salva, pero la realidad es que no oramos como debemos y vemos resultados de hombre y no resultados de Dios. Y después, como no vemos resultados de Dios, vemos resultados de hombre, nos desanimamos. Y por eso hay tantos que se desaniman en los caminos de Dios, porque en vez de mirar algo grande de Dios, miran algo que viene de su propia carne, resultados de hombre. Salmo 127, versículo 1, no tienen que ir allí, pero dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan, hermanos. Y si Jehová no está presente con nosotros por nuestra falta de caminar con Dios, nuestra falta de orar, en vano estamos trabajando y haciendo todo lo que estamos haciendo. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Capitán, ¿quieres ver resultados? Fruto que permanece. Maestro de escuela dominical, ¿quieres ser un impacto para Dios? Pasa tiempo con Dios. Dedica tiempo a orar. Y vivimos una sociedad que en vez de pasar tiempo con Dios, pasan tiempo en su YouTube, en su Facebook, en sus novelas, y pueden contar toda la novela porque pasan horas en la novela. Pueden contar todo el show de Netflix porque pasan horas en Netflix. Pero no pueden describir cómo Dios es, porque no pasan tiempo con Dios. No pasan tiempo en su lugar secreto. Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En otras palabras, lo que está diciendo de persistir en la oración. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Para nuestro Señor Jesucristo la oración era importante. Uno tenía que orar siempre y no desmayar. Santiago 5:13. Vayamos allí, Santiago capítulo 5. Santiago 5, versículo 13. Miramos lo que la palabra de Dios dice. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Santiago 5:13. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que sean sanados. Y después dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quieres ser usado por Dios grandemente? La solución es orar. ¿Quieres ser sanado? ¿Tienes una enfermedad? Bueno, la solución aquí en el pasaje es orar. ¿Estás afligido? Ora y verás la mano de Dios grandemente en tu vida. ¿Sabes por qué no miramos milagros de Dios el día de hoy? Es porque no oramos. ¿Sabes por qué no miramos los resultados en nuestra escuela dominical como deseamos tenerlos en nuestra mente, en nuestra visión? Es porque no caminamos con Dios. ¿Sabes por qué no tenemos los autobuses llenos como deberíamos de ser? Porque no oramos con Dios.
Tenemos todo el talento, tenemos toda la sabiduría, pero nos hace falta la presencia de Dios en nuestros ministerios. Persiste en la oración. Número dos, esta noche, persiste en la palabra de Dios. Persiste en la palabra de Dios. Y el mensaje tal vez es simple, ¿verdad? Pero es tan simple que un niño de 5 años puede entender, pero es tan difícil que un hombre maduro no lo haga. ¿Verdad? Es simple, persiste en la palabra de Dios. Ningún libro en el mundo se compara a la palabra de Dios. Ningún libro en el mundo llega a la sabiduría de su palabra. Ningún libro en el mundo puede alimentar como la palabra de Dios nos hace. Gloria a Dios por su palabra. Ahora la pregunta es entonces, ¿por qué? Si trae tanta bendición, ¿por qué no la leemos? Estoy hablando a aquel que desde enero le prometió a Dios leer su Biblia y estamos ya en agosto y apenas todavía está en Génesis. Creemos que la palabra de Dios trae vida a nuestros hogares. Creemos que la palabra de Dios es la solución para todos nuestros problemas. Pero hay tantos cristianos que se olvidan de la palabra de Dios. Nos hemos hecho expertos en tener la Biblia como adorno. Venimos a la iglesia y mira mi adorno de la palabra de Dios. Llegamos a la casa y lo ponemos ahí en el lugar de adorno y decimos, bueno, ahí te miro el miércoles, ahí te miro el domingo. Después viene el domingo, la agarramos bien limpiecita. Después hay otros que llegan aquí y no tiene nada escrito en la palabra de Dios porque es obvio que no la estudia. Si creemos que la palabra de Dios trae vida y es bendición, ¿por qué no la leemos? Josué capítulo 1, vamos a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Josué 1, versículo 8, un pasaje famoso que por años hemos aprendido. Y relaciona a esto, persiste tú en lo que has aprendido. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y después el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Sabes que aquí, cuando yo leo versículo 9, esfuérzate y sé valiente, yo digo, unas veces yo pienso como un ser humano, soy un ser humano, pero en la carne pienso, Dios, ¿no sabes que estás hablando con Josué? ¿Verdad? Josué era un hombre de guerra, era un hombre valiente, tan valiente que en el capítulo 5 de Josué se le aparece el príncipe del ejército de Jehová y Josué casi se quiere poner el tú por tú con él. Dice, hey, ¿de quién eres? ¿Verdad? Casi así si fuera un cholo de Los Ángeles, hey, where you from? ¿Verdad? Se quiere poner, era un hombre valiente. Pero ¿sabes de dónde venía esa valentía, esa pasión para servir de Dios? De su palabra. De su palabra. Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Y esto viene cuando uno guarda la palabra de Dios. Nunca se apartará. Como dijo Pablo, o como le dijo Pablo a Timoteo, persiste. ¿Verdad? Dios está amonestando otra vez ahí en Josué. Nunca se apartará de tu boca. Hay cristianos tan sensitivos que por todo se ofenden, por todo se molestan, por todo tienen miedo. Y es obvio que no tienen su seguridad en la palabra de Dios. No tienen su confianza en la palabra de Dios. Porque cuando yo leo la palabra de Dios, yo salgo valiente, sin temor a nada, porque la palabra de Dios da confianza en nuestra vida. Hay muchos hermanos que se salen de la iglesia por causas tan insignificantes. Y yo digo, ¿por eso se van a salir de la iglesia? ¿Por eso se molestan con el pastor? ¿Por eso se molestan con el líder? Y es obvio que no persisten en la palabra de Dios. Salmo 1, vamos a Salmos 1, otro pasaje famoso que por años hemos aprendido, que por años predicadores han predicado sobre este pasaje. Salmos 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y mira lo que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua,
que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Voy a ser transparentes con ustedes esta noche. Hay veces que hay más polvo en mi cuenta de banco que dinero. Y hay otros que se sienten igual. Miran su cuenta de banco y hay más polvo. Pueden sacar más polvo que dinero. Pero yo nunca me he preocupado por eso. Y hay otros aquí que no tienen dinero y andan afanados, afligidos, que no tienen dinero y después quieren comenzar un negocio, quieren tomar trabajo porque los van a alejar de la casa de Dios, cuando la palabra de Dios mismo dice que si tú delicias en la palabra de Dios, será como árbol plantado junto a las aguas de corriente, que Dios siempre suplirá tus necesidades. Y por años he vivido sin dinero, bueno, con dinero, pero con poco dinero, pero Dios siempre ha suplido mi necesidad. Y los que son testimonio aquí, años en la iglesia, saben que es cierto que Dios nunca deja a sus hijos mendigando por pan. Nunca, jamás. Tal vez no somos ricos, pero Dios es bueno, que Dios promete suplir todas nuestras necesidades. Pero hay unos que se salen de la iglesia por afanarse por las cosas físicas de este mundo, por hacerse riquezas, y el día de hoy viven una vida perdidamente en el mundo, sus hijos destrozados, todo por seguir el dinero, no sabiendo que nosotros servimos al rey más rico del mundo, a nuestro Señor Jesucristo. Y yo digo, ¿cómo no entienden la gente? Nosotros sirviendo a un Dios tan rico, que es dueño de todo, y decides ir allá al mundo, que es una falsedad sus riquezas. Yo no entiendo. Dice, será como árbol plantado. Dice la palabra de Dios que si yo estoy en su palabra, seré como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que Dios me prospera y me da su fruto a su tiempo. Yo recuerdo llorando en el colegio porque no podía hacer mis pagos de cuenta al mes. Llorando meses que me sentía insignificante, me sentía, qué hombre soy yo que no puedo suplir mis necesidades. Recuerdo orar a Dios y decir, Señor, suple mis necesidades. Y cada mes Dios suplía mis necesidades. Hermanos, y hay muchos que pueden dar el testimonio así, llorando, orando, diciendo, Señor, no sé, no tengo una familia, tengo hijos que suplir. Y Dios siempre cumple y siempre cuida de sus hijos. Permanece o persiste en la palabra de Dios. 2 Timoteo 3, vamos para atrás a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14, y miramos allí el pasaje sobre este punto. Y voy a ir recio aquí, mi tiempo es corto, pero voy a leer aquí 2 Timoteo versículo 14, capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, la palabra de Dios, las cuales te pueden ser salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sabes que aquí Pablo está diciendo a Timoteo, tú no necesitas nada más que la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es útil para todos tus problemas, para todas tus necesidades. Aquí dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el resultado de la palabra de Dios es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Toda buena obra. Gloria a Dios que Él nos dio su palabra, para poder meditar en su palabra, para traer vida a nuestra vida, para alimentarnos espiritualmente. Todos aquellos pastores que cambiaron, las iglesias que quitaron su nombre bautista, todos aquellos que ya no tienen convicción en su vestimiento, en su manera de vivir, han dejado de persistir en la palabra de Dios. Y se engañan a sí mismos, dicen, es que por fin aprendí lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Dicen, por fin estoy libre de las reglas que el hombre hizo. Y no saben que todo eso era de la palabra de Dios. Son cegados que realmente no leen la Biblia, en realidad. Todos aquellos que dicen, por fin entendí lo que dice la palabra de Dios, y ustedes, bautistas, son exagerados, son cegados que realmente no leen la palabra de Dios. Porque la Biblia trae convicción para vivir más piadosamente en vez de vivir liberal. Es lo que no entienden los liberales. Yo digo, ¿qué libertad quieres? ¿Verdad? Cuando uno lee la Biblia te trae convicción para vivir una vida más piadosa. En vez de quitarme la ropa, uno quiere ponerse la ropa porque trae convicción la palabra de Dios.
Ay, es todas estas iglesias que el día de hoy han dejado la palabra de Dios. Ay, se han metido en una mentira, es porque no persistieron en la palabra de Dios. Hebreos 4, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando uno lee la palabra de Dios, trae convicción a mi vida, trae convicción para hacer lo correcto, para caminar con Dios, para hacer lo correcto. Pero cuando uno para de leer la Biblia, por eso quiere andar en el mundo. Por eso dice, hey, ¿qué hay tan mal con tomar un poquito de un trago social? ¿Qué hay de mal con vestirse así? ¿Qué hay de mal de ir a estos lugares? Es porque no ha persistido en la palabra de Dios. Porque cuando uno lee la palabra de Dios, trae convicción y dice, man, you know what? Aunque la Biblia no dice no puedo ir allí, no fumar un cigarro, hay una convicción que viene de la palabra de Dios de no corrompirme con el mundo. Persiste, número 1 dije, en la oración. Número 2, persiste en la palabra de Dios. Y número 3, vamos a 1 Corintios capítulo 1. Y ahí le voy a dar el número 3. 1 Corintios capítulo 1. Versículo 20 de 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1 versículo 20 dice la palabra de Dios lo siguiente. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Número 3, persiste en la predicación de la palabra de Dios. Gloria a Dios por la predicación de su palabra. Hombres de ayer que predicaron tremendos mensajes de parte de Dios y cómo Dios los usó para ver multitudes recibir el evangelio, vidas cambiadas. Amados, mensajes como el mensaje de Jack Hyles, aceite fresco. Yo recuerdo cuando escuché ese mensaje por primera vez, cómo impactó mi vida, que cuando escuché ese mensaje yo fui a un monte y yo clamaba a Dios, Dios, lléname de tu Espíritu Santo, Dios, lléname, dame un aceite fresco, Dios, úsame. Eso fue a través de la predicación de Dios que Dios usó. Mensajes por R.G. Lee, hombres del ayer, grandes hombres que Dios usó el de ayer. Mensajes como Payday Someday, la paga viene un día. Y recordándome, escuchando esos mensajes de cómo Dios un día va a pagar el pecado. Y cómo me daba convicción de decir, Señor, voy a dejar este pecado, voy a dejar esto y voy a vivir más piadosamente. Mensajes por Dr. Elmer Fernández, limpia tu lámpara. Mensajes que impactaron mi vida. Hay un infierno, despierta América. Todo eso Dios usó para ver mucha gente salva, para ver vidas cambiadas, gente que se sentaba en las bancas queriendo que el mensaje no terminara, corriendo al altar, Señor, dame más de tu palabra, dame más de tu predicación, necesito más de tu predicación. Persiste en la predicación de Dios. En el 2010 el pastor Parada predicó un mensaje titulado Preguntar por las sendas antiguas. Y yo de joven estar allí y decirle, Señor, yo no sé lo que tú tienes para mí, pero yo no me voy a apartar de aquí, aunque otros digan que este es el camino correcto. Yo voy a seguir la senda antigua, yo voy a seguir los caminos de la palabra de Dios. Mensajes que Dios usó porque Él usa la locura de la predicación para cambiar vidas. En 2011 el pastor Ramos predicó un mensaje titulado Sígueme. Y recordar que a través de esta predicación Dios me llamó al ministerio y dijo, mira, sígueme, tira todos tus sueños, tira todo lo que tú tienes y sígueme. Yo quiero usarte. Y yo rendir mi vida en una conferencia de jóvenes en Mexicali en 2011 por la predicación de la palabra de Dios. Todo esto fue por la predicación de la palabra de Dios. Dios a través de los años, a través de las décadas ha usado la locura de la predicación de su palabra. El día de hoy hay iglesias que cambian la predicación de Dios por conciertos, iglesias vendidas. El día de hoy hay pastores que cambian la predicación de Dios por grupos sociales,
pastores vendidos. El día de hoy hay líderes que cambian la predicación de Dios por actividades. Líderes vendidos. Dios nunca ha traído convicción por esos métodos. Ustedes que han mirado la mano de Dios aquí dan testimonio que Dios ha usado la locura de la predicación de Dios para traer arrepentimiento. ¿Por qué nuestros jóvenes no quieren servir al Señor? No persisten en la predicación de la palabra de Dios. Para que Dios los pueda llamar. Para que traiga convicción en su vida. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la predicación de la palabra de Dios. Porque hay iglesias que se enfrían, se vuelven apáticos, no pueden esperar para irse a la casa a ver la novela. No sé, porque no se predica la palabra de Dios. Porque hay tanta mundanalidad en las iglesias. Porque hay pastores que han parado de predicar la palabra de Dios. Ya no predican convicción, ya no predican pecado. Y por eso las iglesias son liberales y andan como están. Porque no han persistido en la palabra, en la predicación de la palabra de Dios. Dios en años pasados levantaba predicadores, pastores para hacer grandes obras aquí en América. ¿Dónde están esas iglesias grandes? Unas ya no están, otras apenas andan, otras vueltas liberales. Y te digo, ¿por qué? No persistieron en la predicación de la palabra de Dios. Marcos capítulo 16 y dos más pasajes y termino aquí. Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Y noten lo que dice nuestro Señor Jesucristo en la Gran Comisión. Marcos 16, versículo 15. Y les dijo ir por todo el mundo. ¿Y qué? Predicar. No dijo enseñar. No dijo comenzar grupos sociales. No comenzar ahí grupitos que puedan hablar de sus problemas. Dice predicar el evangelio a toda criatura. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, ¿qué dice? Predicaron en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. ¿Sabes por qué estos apóstoles y los discípulos de la iglesia primitiva eran tan efectivos? Porque ellos fueron al mundo a predicar su palabra. Es la locura de la predicación que cambia vidas. La locura de la predicación de la palabra de Dios que trae al pecador arrepentimiento y dice: Señor, es cierto lo que dice este predicador. Y es la predicación que quebra el corazón de aquel que Dios usa para quebrar a aquel pecador a arrepentirse. La predicación de la palabra de Dios. Hechos 17, versículo 6. Es el último que tengo para ustedes esta noche. Hechos 17, versículo 6. Hechos 17, versículo 6. Hechos 17, versículo 6. Pero no hallándoles, trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Sabes por qué delante del mundo aquí da esta referencia a estos que trastornan al mundo? Porque los discípulos iban de lugar a lugar predicando su palabra y trastornaron el mundo entero. Haga una decisión esta noche. Les digo que yo voy a persistir en la predicación de Dios. Necesitamos más jóvenes que sean predicadores en vez de hombres de negocio, en vez de comenzar sus carreras que realmente no va a tener mucho aprovecho. Necesitamos hombres de Dios que se levanten y dicen: yo voy a ser un predicador, porque Dios usa la locura de la predicación de Dios. Oh, yo recuerdo en el colegio orando: Señor, úsame, Señor, úsame. Y unos ya no están. Pero hay unos que sí se mantuvieron fieles y el día de hoy están pastoreando y Dios los está usando grandemente por la locura de la predicación de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Es obvio que tú me lo dices a mí. Querida iglesia, el altar está abierto. Hay muchos aquí que no están persistiendo en la oración. Dicen: ¿por qué Dios no obra en mi vida? ¿Por qué Dios no hace cosas grandes en mi vida? ¿Por qué mis hijos no cambian? ¿Por qué mi familia está igual? Porque no hemos persistido en la oración. Querida iglesia, haga una decisión esta noche y diga: Señor, yo
Yo voy a serte fiel y voy a persistir en la oración. Estoy ocupado y tengo un montón de cosas en mi vida, pero no voy a dejar la oración. No voy a dejar de caminar contigo, porque de ahí es donde viene la bendición. De ahí es donde viene la respuesta a mis problemas. Persiste en oración.